Bienvenidos biloberos y biloberas un día más a La Vida Biloba. Hoy abrimos la despensa que compensa. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues hoy vamos a hablar de las crucíferas. Las crucíferas no son esas personas que se saltan los cruces en la carretera y digo yo que estarán llenos de multas. Pues no, las crucíferas tampoco tienen que ver con la Semana Santa, que yo sepa. Las crucíferas son una familia de plantas que además son alimentos. Y de hecho, cuando veamos qué plantas, qué alimentos son, os vais a quedar muy sorprendidos, gratamente sorprendidos diría yo. Estas plantas, las crucíferas, se caracterizan porque tienen flores con 4 pétalos y esos pétalos se colocan en forma de cruz. 4 pétalos en forma de cruz, pues de ahí viene el nombre, crucíferas en forma de cruz, sus flores en forma de cruz. Esta familia es muy antigua, de hecho se han encontrado fósiles de ancestros de esta familia que podrían de hecho estar relacionados evolutivamente y que tienen casi 50 millones de años de antigüedad. Y lo mismo ahora, es que esto es una barbaridad, 50 millones de años de antigüedad, y te estarás preguntando, ¿había humanos entonces? Porque yo me lo preguntaría. Pues la verdad es que no había humanos Homo sapiens, nuestra especie, la que hay ahora, de hace también un montón de años. Digo yo que si tenemos restos, hay constancia de que sí había ancestros de estas crucíferas entonces y que se comían, pues digo yo que los Homo que fueran, que vivieran entonces, pues las comerían y posiblemente los pequeños también se quejarían de que no les gustaban, porque como veréis son una serie de alimentos, unas plantas que están en nuestra dieta y que no hacen mucha gracia a todo el mundo. De hecho, el brócoli tan famoso, la coliflor y la col, ya sabéis por dónde voy, pertenecen a las crucíferas. Os voy a contar algunos datos de la composición nutricional de las crucíferas que están consideradas muchas de ellas como superalimentos, con propiedades fascinantes para nuestra salud. Hay de hecho bastantes alimentos en esta familia de las crucíferas, no solo el brócoli, que es el que ha cogido la fama. Y claro, no solo de brócoli vive el hombre, ni la mujer tampoco. Quédate con nosotros hasta el final en el día de hoy en La Vida Biloba. Danos un like si te gusta, si te entretenemos, si te enseñamos algo, suscríbete y comparte. Y ayúdanos a llegar a más personas en todo el mundo. Soy la doctora Nuria Loriteayán y comenzamos en el día de hoy. Llevo 400 años meditando en el Tíbet, hablando con piedras y comiendo bayas. Y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria, en La Vida Biloba. Bien, queridos biloberos y biloberas, te he dicho que abríamos la despensa que compensa, esta sección tan maravillosa donde las haya, y que vamos a hablar de las crucíferas. Pero claro, primero tenemos que ver qué son las crucíferas o qué tipos de crucíferas tenemos en nuestra dieta. En los últimos tiempos el brócoli es el que parece que está de moda y es el terror de los niños y de muchos adultos. Pero vamos a ver cuáles son algunas más de estas plantas, de estos alimentos, para desvelar a lo mejor esa intriga que tenéis y el misterio de las crucíferas. ¿Qué se da esto? Pues nada, os lo digo, os lo desvelo rápidamente. Algunos de los alimentos que son crucíferas o pertenecen a la familia de las crucíferas son la rúcula, el brócoli, claro, o brécol. Brócoli y brécol es lo mismo, las coles, el repollo, la coliflor, la col lombarda, las espinacas, las acelgas, los berros, los canónigos, el rábano y también el rábano japonés, que es de donde se saca el wasabi. El nabo, la mostaza, fíjate qué curioso, y la col china, que se llama pok choi o pak choi, que parecen acelgas, pero no lo son. En algunos restaurantes lo pone como verdura china. En otro momento hablaremos de ello, que yo creo que os va a gustar muchísimo porque es una planta, un alimento súper curioso. Claro, yo he dicho antes que algunas de las crucíferas están consideradas como superalimentos. ¿Es así? Y si es así, que están consideradas como superalimentos, ¿a qué se debe? Pues yo os los voy a explicar porque os adivino el pensamiento. Las plantas crucíferas también os adelanto que se llaman también brasicáceas. ¿De acuerdo? Pero se habla más de crucíferas. Son muy ricas en micronutrientes, entre los que destaca la vitamina C, la vitamina E, el ácido fólico y numerosos minerales. Pero te voy a contar muchas cosas. Estas
verduras, que también podríamos decir verduras, hortalizas, aportan un alto nivel de fibra, tanto fibra soluble como insoluble. Si tienes curiosidad por saber diferenciar entre fibra soluble e insoluble, déjamelo en los comentarios o escríbeme. También cabe destacar, aparte de este aporte de fibra, que las crucíferas son ricas en una serie de compuestos muy interesantes para nuestra salud, como por ejemplo los betacarotenos, que son pigmentos y son precursores de la vitamina A. Fíjate qué interesante. También las crucíferas son fuente de luteína y zeaxantina, que también son pigmentos con propiedades antioxidantes que en nuestro cuerpo están en nuestros ojos, se almacenan en nuestros ojos, están ahí para proteger la mácula y la retina, mejorar la visión y protegernos especialmente de la degeneración macular de la edad avanzada. Déjame decirte que tienes un contenido especial precisamente donde hablamos de la protección de los ojos con respecto a la luz intensa y de hecho nombramos precisamente la importancia de la luteína y zeaxantina. Aquí en la descripción en alguna parte te saldrá el link según nos estés viendo o nos estés escuchando en el podcast. También te comento que las crucíferas, estos alimentos que son crucíferas y de los que hablamos hoy, son muy ricas, nos aportan muchos compuestos bioactivos que aparecen precisamente, no de la nada, por transformación de las sustancias que ya tienen, durante el proceso de la digestión. Pero ya te voy a decir que el proceso de la digestión empieza en la boca, con la masticación. Es muy importante masticar bien. Y esos compuestos bioactivos que aparecen, que se forman y que nos aportan, tienen propiedades antioxidantes, antimicrobianas e incluso anticancerígenas. De hecho, numerosos estudios demuestran que podrían disminuir los factores de riesgo oncológico. Por lo tanto, digo yo, que será muy importante conocerlas en nuestra dieta e incorporarlas. Y por eso estamos con este contenido de hoy en la despensa que compensa. Vamos a hablar de un factor muy importante cuando se trata de las crucíferas y es lo que tiene que ver con el sabor y con el aroma, con el olor de las crucíferas. Las crucíferas de hecho tienen un sabor amargo que no siempre resulta agradable. A veces es un poquito extraño porque dependiendo del que sea, no sabe, igual el brécol que los rábanos, por ejemplo, es un sabor que es amargo, pero tiene un punto de picante y no sé, es bastante difícil a veces describirlo. Y luego cada persona tiene su experiencia con respecto a esto de los sabores. Lo que sí es verdad es que cuando somos pequeños, los niños y las niñas de hoy en día, y a nosotros también, qué tontería, nos cuesta trabajo comerlas. Yo recuerdo el problema de la coliflor y de las coles de Bruselas, ni te cuento. Y sin embargo, hay otras personas a las que les encantan, no ponen ninguna pega y no han tenido en su vida ninguna pega, es lo que quiero decir. Yo creo, tanto desde el punto de vista profesional, el conocimiento nutricional, como desde el punto de vista personal y como madre, que es muy importante aprender a comerlas, aprender a incluirlas en nuestra dieta y valorarlas, porque la verdad es que son muy bonitas, están muy ricas, a mí me gustan mucho y he aprendido a valorarlas. He aprendido también a comerlas en crudo y a comerlas cocinadas de diferente manera. Y también le he enseñado a mi hijo a comerlas de diferente forma. Y ahora es una pregunta que me hacéis mucho. Sí, Nuria, ¿por qué huelen tan raro estas plantas, las crucíferas, cuando se cocinan? Pues es que yo creo que todas las casas, en todas las familias hay alguna historia, ¿no?, relacionada o algún recuerdo con esto de cocinar las crucíferas. Cuando se cocinan, tanto el brécol o brócoli, que repito que es lo mismo, la coliflor, incluso unas acelguitas de nada, las acelgas, tienen un olor característico y solemos emplear distintos trucos para que la casa entera no huela a eso que estamos cocinando. De hecho, yo creo que son trucos que ya vienen de familia, ¿verdad? El sabor amargo y el aroma penetrante, luego hablaremos de los trucos, pero te comento que ese sabor amargo y ese aroma penetrante, ese olor fuerte, intenso que tienen estos alimentos vegetales, son producidos por una serie de sustancias que contienen, que se llaman glucosinolatos, las palabrejas de bioquímica, glucosinolatos, que son ricos en azufre.
en azufre. Y es precisamente el azufre, los compuestos azufrados, los que son responsables de ese olor tan característico cuando los cocinamos y un poco de huele mal. Dice, no es muy agradable que huela toda la casa a que estás cocinando esto. Así que hay, como digo, muchos trucos que vamos a ver. Pero prioritariamente, como estamos en la despensa que compensa, vamos a hablar de los beneficios de las crucíferas para la salud. Ya hemos comentado su interesante contenido nutricional en fibra, en vitaminas, en minerales y en otros micronutrientes. Pero mira, durante la masticación, que es el comienzo de la digestión, mezclar los alimentos, masticarlos bien con la saliva y luego ya en el estómago, en el intestino, a lo largo del tubo digestivo, las sustancias que contienen de manera natural, sin ser cocinadas, sufren una transformación y van a dar lugar a otras moléculas bioactivas, entre ellos indoles y tiocianatos. Hay unos cuantos tiocianatos, isocianatos, indol 3-carbinol, estos nombres que tienen en común, esta palabrita, esta raíz se refiere al azufre, se refiere al azufre. Y estas moléculas bioactivas, como digo, indoles y tiocianatos, son de los cuales se han observado y se ha estudiado que pueden ser los responsables de acciones antioxidantes, antimicrobianas y anticancerígenas que he contado antes. La verdad es que no es poco, estas acciones tan potentes para unos alimentos que aparentemente parecen muy sencillos y que tienen esta incorporación de la parte emocional en que te encantan o los rechazas y no te gustan y no los quieres ver ni en pintura. Ni en pintura. Os voy a contar una cosa. Me estoy saltando de mí yo. ¿Sabéis por qué se estila desde hace tantos años el pintar bodegones y que hubiera en las casas de los poderosos y luego en otras casas? Pero en las casas de los poderosos, porque había bodegones en los que había pues frutas, verduras, carnes cocinadas, pescados, eran cuadros de comida. Pues era... esto me acuerdo que lo estudié en Historia de la Alimentación y me llamó mucho la atención. Era porque de este modo, con esos cuadros, ya que tener los alimentos en fresco, como cuando llegas a casa de alguien y tiene una cesta de frutas riquísimas que dice, madre mía, qué buenas están, pues entonces la gente rica, por así decirlo, como no podía tener... una demostración en directo, a no ser que te invitaran a comer o a cenar, de que tenían mucho dinero para comprar muchos alimentos y alimentos caros, porque se iban a estropear, ese era el tema, pues lo que hacían era pintarlos y decorar sus habitaciones con cuadros de comida, lo que se llaman bodegones. A mí siempre me ha hecho mucha gracia. La verdad es que cuando digo que aprendí esto en una asignatura de Historia de la Alimentación, me pareció muy, muy curioso. ¿Te ha gustado a ti o te parece interesante? ¿Tú tienes en tu casa algún bodegón? Yo la verdad es que no tengo ninguno. Bueno, vamos a continuar. Estábamos diciendo que estas crucíferas y los alimentos que son crucíferas o los amas o los odias, o te gustan mucho o te dan un asco terrible y te los comes porque dices, bueno, porque son saludables, o te los comes así con la nariz tapada. Bueno, hay algo de lo que casi todo el mundo se queja cuando come crucíferas, y es de los gases, porque provocan gases, generan gases en el intestino, sobre todo el brócoli, la coliflor, el repollo, y luego estás muy incómodo a lo largo del día. Como decíamos, cada uno puede tener sus trucos, igual con el tema de los olores, pero vamos a ver algunos de estos trucos para que puedas comer las crucíferas con más tranquilidad, no sufrir de los gases y beneficiarte de todas esas virtudes que tienen las crucíferas. Por ejemplo, también hemos de tener en cuenta que no todos los alimentos que son crucíferas se comen en la misma cantidad. Por ejemplo, la mostaza, que hemos dicho que es una crucífera, y el rábano japonés, de donde se saca el wasabi, se comen muy poquito, son muy picantes. Bueno, a algunas personas les encanta este sabor muy picante, pero comemos muy poca mostaza comparativamente con cuanto brécol o col o
o coliflor comes, es lo que quiero decir. Y si pican tanto la mostaza y el wasabi, ¿por qué se usan si pican tanto? Esto es independiente de que hay gente que le guste muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Por qué usamos un alimento que pica tanto? Bueno, pues entre otras razones, estos se utilizan no solo porque dan buen sabor, que lo dan a los alimentos con los cuales los vas a unir, sino porque tanto el wasabi como la mostaza ayudan a hacer la digestión de algunos alimentos, como por ejemplo las carnes y los pescados. Y hemos dicho que en general tienen propiedades antisépticas, lo cual pues significa que van a ayudar a que si en ese alimento o en nuestro intestino hay algún microorganismo patógeno, como por ejemplo algún virus o bacteria, pues va a ayudar en su destrucción. Pero estarás pensando, bueno, Nuria, pero algunas de las crucíferas en realidad tienen un sabor un poco más bien amargo, no tan picante, saben más bien amargo, y es así. Por ejemplo, los canónigos, la rúcula, de hecho mucha gente la rúcula y los canónigos no le gustan porque le saben amargo. Los rábanos, el nabo, tienen un sabor más bien amargo, pero fíjate que es muy importante porque el sabor amargo, mejor dicho, las sustancias que están en los alimentos y que aportan ese sabor amargo, se pueden relacionar con la eliminación de líquidos del cuerpo. Y esta es una razón también de que se utilicen o se recomienden en dietas de control de peso para ayudarnos a eliminar líquidos del cuerpo. De hecho, en dietética china, el sabor amargo tiene acciones muy especiales, se relaciona con la eliminación de humedad del cuerpo. Y como normalmente al ser verduras casi todas son de naturaleza fresca, también se dice que ayudan a eliminar calor y humedad de ciertas áreas del cuerpo, que son el calor y la humedad cuando se juntan suelen ser factores patógenos propicios para que haya infecciones de bacterias, de virus, y fíjate todo el tema de los sobrecrecimientos bacterianos, pues ayudan en más sitios, no solamente en el intestino. Pero es como la medicina china explica las funciones y los beneficios de estas crucíferas. Por cierto, a lo mejor esto que estoy contando lo sabías o no lo sabías, pero si te apetece aprender a preparar tus dietas, tu alimentación, según los conceptos del yin y del yang, según los 5 elementos, los sabores, las naturalezas, entra en la web biloba.es y suscríbete a la newsletter para recibir antes que nadie todas las convocatorias que hay de formación para aprender a preparar tus alimentos y a combinar tus alimentos según estas características de la medicina china, que quizás no sepas que fue el tema de mi segunda tesis doctoral, así que tengo mucho que compartir contigo. Y en mi web tienes también el texto de la tesis doctoral si lo quieres descargar, que es gratuito, tuvo la nota más alta. Estoy muy orgullosa, muy feliz de esa tesis. Bueno, y estarás diciendo, Nuria, a ver, explícame, ¿cómo se soluciona el problema de los gases, que es lo que has comentado antes, y al mismo tiempo poder aprovechar los beneficios de estos alimentos y evitar los gases, que es verdad que son súper incómodos? Pues mira, una opción, que por eso decía antes que hay que aprender a comerlas, es comerlas crudas. Yo os invito a que lo probéis. Probad con una cantidad pequeñita, masticarlas bien, están muy ricas, y de esta manera, masticándolas muy bien, no generan gases o generan muy pocos gases. Y otra cosa también para comerlas así en crudo, no solamente que digan voy a probar a ver cómo sabe, es incorporarlas en crudo, por ejemplo, a ensaladas. Se pueden partir en rodajas, por ejemplo, el nabo se puede partir en rodajas. Yo tengo un aparatito que sirve como para hacer tallarines, cortar en forma de tallarines así de muy finitas y muy largas, pues las zanahorias, los nabos, incluso el calabacín, que ni calabacín ni zanahoria pertenecen a las crucíferas. Pero es muy interesante porque lo cortas y entonces se queda así en una forma de una tira larga, que parece un tallarín, por eso se dice así. Y a lo mejor lo habéis visto en algunos restaurantes que lo hacen en las ensaladas precisamente con el nabo. Se puede cortar, como digo, en rodajas muy finitas, en esa forma de tallarines. Los que tengáis destreza, pues hacerlo vosotros, yo no la tengo. Y también se pueden rallar. Y la verdad es que así se
se mastican mejor, pero hay que masticarlas, no tragarlas enteras. Es muy importante, como digo, masticarlas bien. Otro truco para evitar que produzcan gases es evitar mezclar las crucíferas con alimentos grasos, ya que de hecho esta combinación fomenta la formación de los gases. Por eso, cuando preparamos un plato y dices, te pongo aceite en el brécol, pues no te pases con el aceite, que no sea muy aceitoso. Tampoco mezclarlo con quesos muy curados, porque son más grasos y estarás pensando, se estará viniendo a la cabeza algunas recetas muy típicas en las que hay rúcula con queso rallado y es queso curado, pero la rúcula está crudo, ¿de acuerdo? Y no mucha cantidad, y evitar en lo posible también combinarlos con pescados o carnes grasas. Si a ti no te da problemas, pues entonces no hay problema ninguno. Otro truco es utilizar plantas a la hora de cocinar que ayudan precisamente a eliminar la acumulación de gases. Por ejemplo, la albahaca, la menta, el hinojo, el comino, el jengibre, que también lo puedes poner ralladito en crudo y estará muy rico, pero cuidado que el jengibre pica mucho. A mí la verdad es que me gusta mucho utilizar Papayax, esta formulación, que es una de mis formulaciones. Es una formulación con plantas, de hecho algunas de las que os he nombrado están aquí, y también con enzimas digestivas, y entonces va a ayudar. Yo lo que hago es utilizarla cuando preparo estas crucíferas tan ricas que me encanta, pues tomarme una y justo clac, al empezar a comer, ¿vale? Papayax lo podéis hacer y esto te ayuda a disfrutar de los beneficios y evitar los gases. Otra idea, como digo, es pues añadir comino e hinojo, que os lo he nombrado. Hay personas a las que no les gusta el sabor del comino del hinojo porque es un poquito más fuerte, pero ahí tenéis otras ideas que os he dicho la albahaca, os he dicho la menta, el jengibre pica más, el comino, el hinojo pueden ser un poquito más fuerte, así que ya vais probando a ver cómo os puede gustar. La cosa buena también es que al añadir estas plantas como el comino o el hinojo, que son muy aromáticas, también tienen esa propiedad, pues ayudamos a disminuir ese problema del olor que se reparte por toda la casa si estáis cocinando estos alimentos. Hay algunas personas que tienen como costumbre, cuando cocinan sobre todo pues las coles de Bruselas, la coliflor o el repollo, es con una miga de pan grande empapada en vinagre y lo ponen en el agua de cocción. Pues la verdad es que es una costumbre en muchos sitios. No te puedo decir si 100% funciona, posiblemente al 100% no, pero lo disminuye bastante el olor. ¿De acuerdo? Seguramente absorbe los principios activos sulfurosos que os he dicho. ¿De acuerdo? En tu casa o en tu familia a lo mejor hay algún truco especial para esto de los gases y de los olores. Me gustaría mucho que lo compartieras si quieres compartirlo. Os vuelvo a recordar que es muy importante masticar bien y comer despacio, porque no solamente porque la digestión empieza en la boca, sino también porque cuando estamos hablando y comiendo al mismo tiempo, tragamos muchos gases y esos se van a unir al gas que se puede crear precisamente por la digestión de estos alimentos. Y estarás pensando, está el refrán, hay muchos refranes, ¿no?, que dicen que es de mala educación hablar y comer al mismo tiempo. Bueno, pues yo te diría que no solamente es de mala educación, sino que también es un problema porque estás tragando aire cuando estás comiendo. Es con lo que pasa también, por ejemplo, al masticar chicle, que estás masticando chicle y estás tragando gas y luego por eso muchas veces se tienen gases. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto tenemos aquí esta información importante para que aprovechemos los beneficios de las crucíferas, de toda esta lista de alimentos que hemos dicho. Y tengo una sorpresa para todos los que habéis llegado hasta este momento en la vida biloba de hoy, y es que en la despensa que compensa tenemos una receta muy rica para nuestra familia bilobera. Así que
os voy avisando, te da tiempo a que pares, a que vayas a coger un boli o un lápiz y papel y lo que quieras y te prepares para copiar la receta tan rica que te voy a decir, que como no podría ser de otra manera, pues es del de moda, de brécol o brócoli. Es un pastel de brécol o un pastel de brócoli. A mí me gusta más decir brócoli, la verdad. Vamos a necesitar, atención, brócoli, cebolla fresca, nueces y almendras y 2 o 3 huevos, dependiendo del tamaño. Si son grandes 2, si son pequeños 3. Un poquito de hinojo, ya lo sabes, por el tema de los gases. Una cacerola grande donde vamos a poner agua y sal. ¿Qué hacemos? Primero el brécol lo cortamos en los ramilletes, los cortamos y los dejamos cortados. Un inciso, el tallo del brécol no lo tiréis. Muchas veces no lo ponéis en las recetas. El tallo del brécol lo podéis partir en rodajas y se puede utilizar de la misma manera, por ejemplo, que se utilizan las pencas de las acelgas. Yo una cosa que hago con el tallo del brécol, del brócoli, es lo troceo y lo congelo. Y así lo tengo para añadir en otros platos que pueda preparar. Vale, seguimos con nuestra receta. Cortamos los ramilletes de brócoli y los dejamos separados. Ponemos una cacerola grande con agua, añadimos sal y lo ponemos a hervir. Cuando empiece a hervir, que sabéis que cuando empieza el burbujeo, incorporamos el brócoli que hemos troceado y se hierve durante unos 10 minutos. Nada más, no pongáis más de 10 minutos. Vamos a necesitar también, que no os lo he dicho al principio, un recipiente apto para el horno, donde vamos a poner primero el brócoli hervido y le añadimos un poquito de la cebolla fresca que teníamos, que la hemos preparado muy picadita. Agregamos unas nueces picadas y también unas almendras, mejor que sean crudas, no tostadas, nueces y almendras crudas. Hemos batido 2 huevos grandes o 3 pequeños, los añadimos al recipiente, así que se rellenen todos los huecos y añadimos también un poquito de hinojo. Precalentamos el horno a 180 grados, luego metemos este recipiente del horno con toda nuestra mezcla del brócoli y todos los ingredientes, que el brócoli ya estaba cocido, y durante unos 30 minutos aproximadamente, también va a depender de lo grande que sea vuestro horno, estará cocinándose en el horno. El tiempo lo marca el huevo. Cuando el huevo ya esté hecho del todo, entonces se saca, porque recuerda que el brócoli ya estaba cocido. Y además que no se te queme el brócoli. Recuerda que hemos hablado de la acrilamida en otros episodios. Así que el tiempo lo marca el huevo, que esté hecho. Y ya está, lo sacas cuando hayas terminado, con mucho cuidado de no quemarte, por favor. Y lo pruebas también tú solo, tú sola o con tu familia, tus amigos o lo que quieras. Y si haces la receta, pues envíanos tus fotos, me gustaría mucho, o compártelo en redes sociales y etiquétanos, etiqueta al programa La Vida Biloba y etiquétame a mí, Nuria Loriteayan. Y si tienes otras recetas que te gusten muchísimo con los alimentos que son crucíferas y que hemos nombrado hoy y quieres compartirlo, pues la verdad es que me va a hacer mucha ilusión recibirlos, porque este programa lo hacemos para ti, lo hacemos entre todos y así esta familia bilobera de La Vida Biloba va a seguir creciendo. Y ahora ya, si acaso antes el brócoli no te gustaba, ahora no hay excusa para que te guste. Y ya está, esto es todo por hoy. Terminamos, queridos amigos. Recuerda sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día, vive conmigo La Vida Biloba.